Muy bien, muchísimas gracias por participar de este nuevo webinar que está organizando PMC. Quien saluda en esta oportunidad es Héctor Duncan. Soy responsable de proyectos, gerente de consultoría en PMC y tengo a mi cargo pues todos los proyectos de implementación que tienen que ver precisamente con aspectos de gestión de procesos y de gestión de tecnologías y precisamente con aspectos relacionados a la gobernanza de TI. Y en esta oportunidad, pues vamos a hablar sobre el estándar ISO 38500 y lo que implica, en este caso, la gobernanza de TI o la gobernanza corporativa de TI, también como se le conoce. En realidad hay diferentes nombres, pero esto está referido a un concepto principal del cual vamos a comentar ahora en relación al enfoque del estándar 38500, ¿no? Bueno, a ver, en términos generales, la importancia de tener el control, ¿no? La importancia de tener el control de todo lo que hacemos, en realidad, es un aspecto que ha sido por mucho tiempo una preocupación en el ámbito de quienes toman decisiones, ¿no? De hecho, la gobernanza de TI o la gobernanza corporativa de TI proviene de un concepto más amplio que es el gobierno corporativo, ¿no? O el corporate governance, ¿no? Seguramente lo han escuchado, muchos seguramente lo conocen también, ¿no? Que básicamente se circunscribe, y digo el gobierno corporativo, el corporate governance, a un sistema de dirección y control, ¿no? Es decir, un conjunto de reglas, políticas, prácticas y procesos por los cuales una organización, una empresa, puede ser dirigida y puede ser controlada, ¿no? Este es el concepto general de gobierno corporativo, ¿no? De donde deriva el gobierno corporativo de TI o el gobierno de TI, ¿no? O el gobierno de Haití, como le conocen algunos también, ¿no? La gobernanza de las tecnologías, básicamente, ¿no? Entonces hay un concepto global que es el gobierno corporativo y hay un concepto específico que es el de el gobierno de TI, ¿no? Entonces, se puede entender por una cuestión de lógica y sentido común que el gobierno de TI es parte del gobierno corporativo, es parte de la gobernanza corporativa, es decir, se posiciona en lo más alto, digamos, en la cúspide de la pirámide de una estructura, digamos, de una organización, ¿no? En el punto más alto de la organización, ¿no? Donde, digamos, ejerce sus funciones, su nivel de autoridad, algo que se conoce, o una entidad que se le conoce como el órgano de gobierno, ¿no? El órgano de gobierno. Vamos a hablar de eso también un poquito más adelante. Pero en todo caso estamos contextualizando, ¿no? O sea, el gobierno de TI o el gobierno de las tecnologías, como también se le conoce, y voy en algún momento hablando de las diferentes formas como se le llaman, deriva entonces del gobierno corporativo. El gobierno corporativo es este, repito, sistema de dirección y control, ¿no? El conjunto de reglas, políticas, prácticas, procesos y demás, ¿no? Por los cuales una organización o una empresa es dirigida y controlada. ¿Ok? Si estamos claros respecto de este concepto global, entonces entenderíamos también que en este caso el gobierno, ¿no? De las tecnologías tiene más o menos la misma definición, es decir, un sistema que sirve para dirigir y controlar, ¿no es cierto? Partiendo de la premisa del concepto de gobernanza corporativa, pero además le añade el aspecto del gobierno de las tecnologías, que sería un sistema para dirigir y controlar el uso actual y futuro de las tecnologías, ¿no? De TI, en resumen. ¿Ok? Esa es, digamos, la relación que existe entre el concepto de gobierno de TI y gobierno corporativo, ¿no? Y además que uno forma parte del otro, el gobierno de TI forma parte del gobierno corporativo, ¿no? Entonces, se entiende, en este caso, que la gobernanza o el gobierno de las tecnologías está posicionado, repito nuevamente, en lo más alto de la estructura organizacional, donde se toman las decisiones, ¿no? Y parte del enfoque de 38500 es precisamente posicionar, ¿ok? Posicionar en el sitial que le corresponde también, ¿no? Al uso de las tecnologías. Hoy en día es muy difícil pensar, ¿no? Que cualquier acción, cualquier actividad de una organización en general no esté relacionado en cierta medida con el uso de las tecnologías, ¿no? O sea, hay una vinculación, hay una relación, hay una necesidad, en algunos casos, la participación de las tecnologías es clave para el desarrollo de las actividades de cualquier organización,
para otras no tanto, pero de una u otra forma no hay manera de que una organización pueda desarrollar sus actividades, ¿no? Sin estar vinculado a la tecnología, ¿no? Y esto lo digo porque hasta hace unos años el enfoque del uso de las tecnologías era un complemento, ¿no? Era algo complementario, era algo subsidiario, digamos así, ¿no? Y hoy en día en realidad no, porque es, digamos, un aspecto clave para muchas estrategias de negocio, ¿no es cierto? Hay mucha dependencia de la tecnología, entonces es natural que busquemos la manera de tener el control, decía al inicio, ¿no? Es un aspecto que representa un desafío para muchas organizaciones, tener el control del uso de las tecnologías y en todo caso poder prever lo que implica de repente utilizar esas tecnologías para un mejor posicionamiento de negocio, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que se mueve el enfoque de 38500, ¿no? Buscar la manera de integrar el uso de las tecnologías en el ámbito estratégico de la organización, ¿no? Posicionarlo como un activo crítico, digamos así, de la estrategia organizacional. Darle el sitial que le corresponde a las tecnologías, ¿no? Que lo digo porque comentaba que hasta hace un tiempo, pues las tecnologías eran vistas como un complemento, ¿no? Y hoy en día son parte integral de muchas estrategias de negocio, ¿no? Entonces, por tanto, la idea principal detrás del enfoque de 38500 está en lograr ese posicionamiento, ¿no? Vamos a ver que hay diferentes elementos que permiten que eso ocurra o que va a permitir que eso ocurra, pero principalmente, y como suele ser en estos enfoques de estándares y de normas ISO, y como suele ser en todo caso un sello original de ISO como organización, es que requiere de realmente el compromiso de quienes están en esa posición, en la posición más alta de la organización, que en todo caso están representados por esta entidad que es el órgano de gobierno, ¿no? Donde se toman las decisiones, ¿no? Donde se toman las decisiones. Estuvimos comentando ya sobre el concepto de gobierno o de gobierno corporativo, pero también habría que identificar que dentro de esa estructura que yo más o menos se las planteaba que es como una pirámide, ¿no? Y algunas gráficas las vamos a ver más adelante, donde en la cúspide está el órgano de gobierno, quien toma decisiones, ¿no? Y donde están los enfoques de gobierno corporativo y de gobierno corporativo de TI también, ¿no es cierto? Eh, Hay otro ámbito que es donde esas decisiones, ¿no? O donde esas acciones definidas para un determinado objetivo se tienen que ejecutar, se tienen que desarrollar y se tienen que ejecutar. Ese otro ámbito es el ámbito de la gestión, que de hecho generalmente es el ámbito donde normalmente nos desenvolvemos, ¿no? Que es el ámbito, en realidad, viéndolo desde una perspectiva jerárquica de organización, sería el nivel táctico operativo, ¿no? Si hablamos de los tres niveles, ¿no? Estratégico, táctico y operativo. Toda la parte gobierno y gobernanza sería la parte estratégica, como suele ser, y toda la parte táctica operativa tendría que ser el ámbito de la gestión, donde se planifica lo que se va a ejecutar, que está basado en los lineamientos que decíamos, reglas, políticas, prácticas, que están posicionadas en el más alto nivel, ¿no? Entonces, en esta parte habría que identificar que hay dos grandes niveles sobre los cuales se ejerce el gobierno corporativo, y en este caso el gobierno corporativo de TI, ¿no? El ámbito de gobierno, que define el sistema de dirección y control, o el sistema, sí, el sistema de dirección y control, y la parte gestión, ¿no? Que es el ejercicio del control, la supervisión, ¿no? Según los niveles de autoridad y de rendición de cuentas que se hayan establecido, que es básicamente el aspecto táctico operativo, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre estos dos aspectos? Lo comentaba hace un momento, ¿no? El gobierno corporativo, el sistema por el cual las organizaciones son dirigidas y controladas, y el gobierno de TI, el sistema por el cual el uso actual y futuro de TI es dirigido y controlado, ¿no? Es en realidad el mismo concepto, solamente que añadiéndole el del uso actual y futuro de las tecnologías, ¿no? O sea, es decir, determinar la estrategia de cómo hacer uso de las tecnologías, ¿no es cierto? En el momento actual, con lo que hay, y para la previsión futura del uso de las tecnologías, ¿no?
Ahora, esto, ¿qué en realidad nos permite plantear? Nos permite plantear una estrategia clara de cara al uso de las tecnologías y nos permite en todo caso también alinear las estrategias de negocio con el de las tecnologías, ¿no? Y esto nos lleva a pensar en estrategias, por ejemplo, de transformación, ¿no? Coma, digital, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque finalmente las estrategias de transformación digital, más allá, y creo que todos aquí ya seremos conscientes, no tiene como finalidad la tecnología como tal, sino que a través de la tecnología lograr determinadas ventajas, determinados beneficios, por supuesto, en beneficio de la organización, ¿no? Como que genera resultados para la organización, ¿no? Entonces, más allá de la tecnología, no se trata de comprar nueva tecnología, de implementar nueva tecnología, nada más, sino que eso esté sustentado y soportado en un análisis concreto, específico, coherente de lo que la organización necesita y que lo hará a través de, o en todo caso, logrará satisfacer esa necesidad o logrará resolver un problema o logrará un objetivo a través del uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, hay un alto grado de compatibilidad entre el enfoque de 38500 y algún tipo de estrategia que involucre la tecnología, ¿no? Lo que las organizaciones llaman hoy en día transformación digital, ¿no? Esa es una manera de darle mayor sentido, ¿no? Coherencia, digamos así, ¿no? Que por supuesto depende de algo que yo particularmente llamo la consistencia estratégica, y siempre lo digo en los entrenamientos, ¿no? La consistencia estratégica. ¿En qué consiste para mí este concepto? Consiste en que esa consistencia proviene de, de que los objetivos y las estrategias o todo el panorama estratégico de la organización esté definido de manera concreta, ¿no? Que no sea un, ¿cómo diríamos? Un bluff, ¿no? Que no sea solamente una idea subjetiva, etérea, ¿no? Una declaración de buena intención tal vez, sino que sea algo concreto que tenemos la necesidad de desarrollar, ¿no? Digamos que una organización plantea claramente lo que quiere lograr de aquí a un determinado tiempo, a lo que se le llama la visión, ¿no? La visión, que también suele ser un elemento estratégico muy subvaluado, que no tiene el valor real que debería tener, ¿no? Porque en todo caso, pues lo tomamos como referencia de algún lado, de algún libro, de algún competidor, de alguna empresa parecida. Y estos elementos, la visión, la misión y los valores y demás, suelen ser elementos muy, decía, subvaluados, ¿no? Muy genéricos, pero que en realidad, si fueran definidos de manera consciente, de manera concreta, eh, de manera, digamos así, ajustada a la realidad y como debería ser, servirían de base y de pilar fundamental para la definición de cualquier estrategia de negocio, ¿no? O sea, teniendo claro lo que la organización quiere alcanzar en algún momento, ¿no? Del tiempo, obviamente algo que sea también real, relevante, como diríamos, aterrizable, ¿no? Pues todo lo demás tendría mayor sentido, ¿no? Y decía, si yo planteo la visión de una organización como algo muy genérico, es muy difícil que luego eso se convierta en algo concreto. Es decir, ¿cómo establezco objetivos concretos sobre algo que no sé si finalmente se va a lograr o no? Entonces, esa visión tiene que ser algo que pueda motivar, que pueda inspirar y que me dé claridad a aquello que quiero alcanzar. Teniendo claro eso, a lo que yo llamaba consistencia estratégica, lo demás, no digo que sea fácil, pero lo demás va a tener, digo lo demás en relación a otros elementos de la estrategia, como el caso del gobierno de TI, tendrían mayor sentido, ¿no? Sería un tanto más cómodo o factible, por decirlo de alguna forma, para no decir que no es sencillo, poderlo encaminar, ¿no? Es más encaminable, si vale el término, ¿no? O sea, tengo una referencia concreta, clara y específica sobre la cual me puedo alinear, ¿no? Esto en términos todavía un tanto generales, porque determinar exactamente cuáles son las necesidades, los planteamientos necesarios respecto del uso de la tecnología, por supuesto va a depender de lo que cada organización defina, de lo que cada organización necesite y va a depender de elementos universales que tienen que ver con su contexto, ¿no? Con su contexto externo y con su contexto interno, que es lo más universal
en cuanto al análisis, digamos, de los aspectos organizacionales, ¿no? Es lo más universal porque es algo que de todas maneras se tiene que hacer y que normalmente se hace sea 38500, sea gobierno de TI o sea cualquier otro enfoque, ¿no? Es un tanto lo que obligatoriamente habría que hacer para conocer cuál es el escenario sobre el cual se desenvuelve la organización, ¿no? Ahora mismo el tema político, el tema social, el tema económico, en nuestros países en general, están un tanto, por decirlo así, movidos, delicados, ¿no? Y de hecho eso tiene una afectación en diferentes ámbitos del negocio, ¿no? Y eso tiene afectación, por supuesto, en las estrategias que pueden derivar en determinadas estrategias del uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, sí es un panorama que deberíamos mirar, ¿no? Entonces, en el contexto del gobierno corporativo, tenemos estrategias, decisiones, equilibrio. En el ámbito del gobierno de TI, las estrategias son más concretas, en todo caso, los pasos y los medios son más concretos, ¿no? Evaluar, dirigir y monitorizar. Algunos de repente recordarán que esto tiene mucha relación también con otro marco que es COVID, ¿no? COVID con B y con T, no con V ni con D, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del gobierno de TI basado en un 38500, ¿no? Y sobre los elementos que componen un tanto el ámbito gobierno como el ámbito gestión, ¿ok? O el ámbito gobierno corporativo y el ámbito gobierno de TI, podríamos verlo esto como una especie de capas, ¿no? Ya hemos dicho que el gobierno de TI forma parte integrante del gobierno corporativo, porque de lo que se trata es posicionar el uso de las tecnologías, o en todo caso el gobierno del uso de las tecnologías, en lo más alto de la pirámide, es decir, que se convierta en lo que es un activo crítico de la estrategia organizacional, como cualquier otra de las que pueda hacer uso la organización, ¿no? Luego tenemos el gobierno de TI, que forma parte, hemos dicho, y dentro del gobierno de TI, la parte que tiene que ver con gestión, ¿no? Que hemos dicho además está relacionado con el aspecto táctico operativo, es decir, de planificación operativa también, ¿no? Por eso hablamos ahí de planificación, del diseño, el desarrollo, el despliegue, la operación, la gestión y aplicación de las tecnologías para poder cumplir con objetivos del negocio y crear valor para la organización. Esto de la creación de valor es un aspecto también que se ha convertido ya en un concepto universal, ¿no? Que va desde los procesos, que va desde cualquier otro tipo de enfoque de gestión, ¿no? Sea de proyectos, sea de servicios, y como decíamos, de procesos, que en realidad lo que busca es poder generar un resultado que le sea útil a quien lo recibe, ¿no? Que será un cliente externo, que será un cliente interno. Lo cierto es que debemos asegurarnos de que todo lo que hagamos, ¿no? Que puede estar alineado con procesos, finalmente, entregue los resultados esperados, ¿no? Para poder generar el impacto de valor en el cliente, es decir, que le sea útil, ¿no? Que sea lo que realmente necesita para poder desarrollar también, ¿no? Las actividades que correspondan con el uso de ese resultado que finalmente debería ser algo que genera valor. ¿Ok? Esa es la estructura. Ahora, otro aspecto importante en cuanto al gobierno de TI y la gestión de TI es que habría que ver, ¿no? A la gestión de TI como un aspecto que de alguna forma, pues, genera los resultados, o en todo caso, genera los procesos necesarios para entregar los resultados de negocio. Y eso tiene que ver con lo que hablamos aquí en relación al valor. Entonces, básicamente, la oferta tiene que ver con la necesidad, o en todo caso la demanda tiene que ver con la necesidad y la oferta con la capacidad de poder hacer lo necesario para poder atender esa demanda, ¿no? Eso es importante. Y visto de esa manera, podemos tener referencias respecto de cómo organizar el ámbito de la gestión, que de hecho las tenemos, ¿no? De hecho las tenemos, cómo organizar la gestión para poder asegurarnos de la entrega de valor desde el punto de vista, a lo mejor, de la gestión de tecnología, ¿no? Y por lo menos hago referencia a dos aspectos que pueden, en ese sentido, darnos una orientación bastante clara, ¿no? Tenemos el marco de buenas prácticas ITIL 2011 todavía, o ITIL 4, que es la versión más reciente, ¿no? Que es todo el marco de gestión necesaria para poder organizar la gestión de los servicios de tal manera que pueda convertirse,
desde el punto de vista de ITIL 4, en un sistema de entrega de valor, ¿no? O un sistema de valor, un sistema de valor, un sistema de valor del servicio. Igualmente seguimos hablando de valor, ¿no? Ese concepto de valor que viene en realidad desde el Lean Management, ¿no? Que se encargará pues de hacer todo lo necesario para asegurar de que se tenga la capacidad, ¿no? La capacidad suficiente para poder soportar las necesidades, ¿no? Convertidas en demanda, ¿no? De hecho, ahí los que ya tienen conocimiento y experiencia con ITIL o con gestión de servicios saben que la entrega de un servicio debe mantener un equilibrio entre demanda y capacidad, ¿no? Capacidad para poder dar soporte a la necesidad que viene a través de la demanda, ¿no? Pero todo eso es ámbito gestión, ¿no? Recuerda que habíamos dicho, hay dos aspectos principales desde el punto de vista de la gobernanza, ¿no? La gobernanza como tal, que está en el más alto nivel, y luego la gestión, ¿no? Que involucra lo táctico operativo, ¿no? La planificación, la gestión y el uso de las tecnologías en este caso, ¿ok? Entonces, hablar de ITIL 4, por ejemplo, o hablar de una ISO 20000, por ejemplo, en este caso, ¿no? La ISO 20000 también para poder gestionar lo que serían los servicios, ¿no? De tecnología, ya sean internos o externos, es ámbito gestión, ¿no? Entonces, lo que nos dice la 38500 es, primero, que lo que se busca es posicionar, ¿no? El uso de las tecnologías y la planificación del uso de las tecnologías como un aspecto clave para la estrategia organizacional. Y a partir de ahí definir hemos dicho, las reglas, las políticas, las pautas, etcétera, ¿no? La dirección que luego va a ser ejecutado en el ámbito de la gestión. Y para eso, estos marcos como ISO 20000, para el caso de lo que sería la norma, ¿no? Implementación de un sistema de gestión de servicios, o para el caso de las buenas prácticas orientadas hacia ITIL 4 y todo lo que representa el marco de gestión de tecnologías, nos da justamente el enfoque de gestión, ¿no? Entonces, una manera de poder encaminar claramente un objetivo relacionado a la gestión, que es muchas veces lo que nos falta de repente para lograr esa integración con el negocio, es tener claro primero, lo que habíamos dicho, consistencia estratégica, ¿no? Y segundo, dentro de esa consistencia estratégica, cómo las tecnologías nos van a ayudar o va a ayudar a la organización a poder alcanzar objetivos, ¿no? A lograr objetivos, a lograr objetivos concretos, ¿no? Y luego eso le da sentido a lo que hagamos en el ámbito de la gestión. Es decir, si sientes que tu gestión, ¿no? De tecnología, ¿no? No tiene un componente que se acople o se articule con la estrategia de negocio, le falta algo ahí para poder alcanzar el punto en el que se vinculen, se articulen o se relacionen. Una buena forma de hacerlo es implementando el enfoque de 38500, ¿no? Porque ahí tendrías el enlace perfecto para poder encaminar esa gestión, ¿no? Hacia lo que el negocio necesita, porque muchas veces lo que pasa es eso, ¿no? Tenemos una iniciativa a lo mejor de organizar los procesos, de organizar los servicios, a lo mejor tenemos por ahí un catálogo de servicios, etcétera, pero hay algo que no termina diríamos, de cuajar, no termina diríamos coloquialmente, aterrizar, porque hace falta un componente que vincule y que relacione esos dos mundos, ¿no? El del gobierno, la gobernanza, eh, y el de la gestión, ¿no? Entonces, en esa línea, la 38500 plantea lo que serían una serie de beneficios de poder implementar y de poder desplegar, ¿no? Los componentes, que luego vamos a ver cuáles son, ¿no? Que requieren este marco, este estándar, esta norma, que es principalmente una norma de guía y orientación, si acaso vale la aclaración. No es un estándar, no es una norma certificable, como lo puede ser la 20000-1, como puede ser la 27001, como puede ser la 22301. En realidad, 38500 es un marco de guía y orientación, ¿no? No es un estándar certificable, pero que plantea el camino a seguir para lograr lo que estamos ahora mismo comentando, ¿no? El hecho de poder relacionar, integrar o articular de la mejor manera posible el mundo del gobierno, el mundo de la estrategia, con el mundo de la gestión, que en muchos casos, ¿no? Suelen estar divorciados, ¿no? En muchos casos hay un divorcio entre los dos, no encuentran la forma de engranar en todo caso, y la estrategia va por un lado y la gestión va por otro lado, considerándose que es
más bien repetitiva, ¿no? O sea, sigue manteniendo un poco el paradigma del uso de las tecnologías de hace 10 años atrás, o un poco más, donde la tecnología pues era un complemento, no era un facility más, ¿no? Era un accesorio, ¿no? Que funciona de manera rotativa, ¿no? Más que todo reacciona únicamente, ¿no? Más reactiva a lo mejor, y no es tan estratégica, ¿no? No tanto planifica, no tanto prevé, y la idea es colocarle ese componente de previsión, de planificación y de estrategia, ¿no? A la gestión de las tecnologías desde el punto de vista del gobierno, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios entonces en este caso? Voy a comenzar hablando del alineamiento de TI, que es justamente un aspecto del que comentaba hace unos segundos nada más cuando hablaba de esto de la integración y la articulación, ¿no? Porque decíamos que la idea principal que subyace detrás de 38500 es posicionarlo en la cúspide de la pirámide, ¿no? Ponerlo ahí donde se toman las decisiones, porque las decisiones de negocio y que son estratégicas tienen que estar de alguna manera considerando también el uso de las tecnologías, ¿no? Esa es la clave, digamos, y ese es el primer propósito, ¿no? Es la primera idea, en todo caso. Entonces, ¿qué logramos con 38500? Alineamiento de las tecnologías con la estrategia de negocio. Otro aspecto clave es la innovación, porque producto de las necesidades, problemáticas, objetivos, ¿no? Deseos de la organización que se van a convertir en planes y estrategias concretas, o en todo caso deberían, ¿no? Se pueden analizar diferentes planteamientos y soluciones, es decir, de alguna manera promover, ¿no? La innovación para alcanzar un determinado resultado, ¿no? Y vamos a ver que a través de los componentes que forman el enfoque del marco de gobierno de TI, ¿no? Se puede facilitar tanto la promoción de la creatividad en cuanto al planteamiento de soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué podemos lograr con la implementación de un enfoque 38500? Innovación, alineamiento con las tecnologías, el uso apropiado de los activos de las tecnologías, continuidad y sostenibilidad, ¿no? Que tiene que ver con la manera como mantengo las operaciones, por ejemplo, si nos orientamos un tanto a la continuidad del negocio, si acaso haciendo referencia al estándar ISO 22301, podemos hablar de desarrollar soluciones, ¿no? En función de nuestras necesidades para que la operación de las tecnologías pueda restablecerse o pueda mantenerse ante circunstancias adversas, ¿no? Ante eventos disruptivos, ¿no? Los clásicos a lo mejor, o de repente otros no tan clásicos, pero que pueden ser relevantes en el contexto de una determinada organización, ¿no? Que tiene que ver con lo clásico, los sismos, los incendios, las inundaciones, ¿no? No sé, la falta de fluido eléctrico, quizás, ¿no? Los escenarios más clásicos, ¿no? Y pueden haber otros escenarios, como dije, más concretos, más específicos, dependiendo de la industria o del rubro, ¿no? Pero es identificar justamente esos aspectos que tendrán que ver un tanto con análisis de riesgos. No había que dejar de lado que el análisis de riesgos o la gestión de riesgos es un aspecto sin duda crucial que forma parte también del análisis, de la necesidad, de las estrategias, ¿no? Sobre todo en el posicionamiento que se busca con el gobierno corporativo, ¿no? Entonces es algo que siempre debe estar en la mente del órgano de gobierno, ¿no? O sea, está bien que yo tenga una estrategia, está muy bien que tenga una estrategia, está muy bien que tenga un planteamiento, ¿no? Es decir, cómo voy a lograr alcanzar esos objetivos y esa estrategia, pero no olvidemos que las organizaciones se desenvuelven en un entorno de mercado donde hay competencia, ¿no? Donde hay otras empresas que hacen lo mismo, donde hay factores que pueden afectar su desempeño, ¿no? Los que comentábamos, el aspecto político, social, económico, legal, medioambiental, ¿no? El aspecto del medio ambiente, por ejemplo. Es decir, aspectos externos que pueden afectar su desempeño y aspectos internos propios de cada organización, que tendrá que ver con su cultura, que tendrá que ver con sus procesos, que tendrá que ver con su propio desempeño, ¿no? Organizacional, que le da esa característica de único a cada organización. Entonces, hay características únicas internas y hay características del entorno que afectan a las organizaciones, ¿no? Entonces, todo muy bien con que yo quiera lograr algo, pero ese entorno, ¿no? Externo, interno y de mercado y de competencia, por supuesto que
genera desafíos, ¿no? Genera desafíos por decirlo menos, ¿no? En realidad genera riesgos. Entonces la gestión de riesgos tiene que hacer lo suyo, ¿no? Es decir, analizar cuáles son esos escenarios adversos que pueden obstaculizar mi camino hacia los objetivos que quiero alcanzar y convertirlos en acciones, ¿no? Acciones para poder mitigar esos riesgos, tratando de que evitar de que ocurran, que si acaso se puede, o tratar de reducir el impacto en el caso de que ocurran también, ¿no? Entonces tengo acciones derivadas de los objetivos que he planteado, de las estrategias, y acciones derivadas del análisis de riesgos que en conjunto van a determinar lo que se conoce como el plan estratégico, ¿no? Entonces, todo eso a partir de poder encaminar claramente una estrategia de gobierno de tecnologías, ¿no? Entonces, teníamos ahí continuidad de sostenibilidad, buena relación con los stakeholders, responsabilidades claras, eficiencia en el uso de recursos, de tecnología sobre todo, y principalmente realización de beneficios, ¿no? Porque todo bien con el hecho de que vamos a implementar de repente una nueva forma de trabajar que nos va a orientar, nos va a guiar, nos va a llevar al éxito, ¿sí? Porque esa es la perspectiva que uno tiene cuando implementa un nuevo enfoque de trabajo, por supuesto, pero además hay que considerar que esto tiene que estar planteado desde una perspectiva de beneficios. Y plantearlo desde una perspectiva de beneficios implica, evidentemente, un enfoque de proyectos, en realidad, ¿no? Porque desde un enfoque de proyectos, y podríamos hacer referencia al estándar ISO 21502, por ejemplo, ya que estamos hablando de ISO y en el contexto de ISO, pues 21502 es el marco de guía y orientación para la gestión de proyectos, ¿no? Entonces, si de alguna forma nos alineamos a este enfoque de realización de beneficios, la manera de alguna forma aumentar la probabilidad de que esos beneficios se logren es enfocarlo como proyecto. Es decir, hacer un análisis previo de la solución planteada, que puede ser en este caso la implementación del enfoque de gobierno de TI, ¿no es cierto? Considerando de cuáles van a ser los beneficios que al final pretendo alcanzar, ¿no? Que pueden ser, dependiendo de la realidad de cada organización, muchos, ¿no? La diferencia, o en todo caso la ventaja de poder desarrollar un enfoque basado en beneficios, es que los beneficios deben ser cuantificables, ¿no? No de que, no sé, de que el resultado, pues, sea favorable para la organización. ¿Favorable en qué sentido? ¿En qué medida? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo mido? ¿No? ¿Cómo se mide, en todo caso, esa ventaja que puede lograrse a través de la implementación de un enfoque como 38500, ¿no? ¿Cómo alcanzo ese resultado? Pues tengo que establecer parámetros claros y concretos, ¿no? De resultados que a la vez se puedan medir, ¿no? Porcentaje de rendimiento financiero al final de un periodo, reducción de repente de la pérdida en cuanto a la compra de tecnología, ¿no? Porque vamos a establecer de repente lineamientos para adquisición de tecnología basado en necesidades específicas de proyectos, basado en necesidades específicas de estrategias o iniciativas, ¿no? Puedo establecer parámetros de control, ¿no? Y de medición para poder hacer un seguimiento concreto de que estas estrategias se están implementando. Y todo eso bajo la perspectiva de proyectos, ¿no? Entonces, en realidad, para este o cualquier otro enfoque, la mejor manera de poderlo implementar dentro de la organización o implantar dentro de la organización es hacerlo a través de un enfoque de proyectos, considerando de que se debe justificar, ¿no? La razón por la cual lo estoy implementando sobre la base de beneficios que sean medibles y cuantificables, ¿no? Eso le va a dar mayor, eh, digamos, peso sencillamente a la iniciativa, y sobre todo que eso va a permitir que pueda haber adherencia de la alta dirección, ¿no? O del órgano de gobierno respecto de que es necesario hacerlo porque me va a generar determinados beneficios concretos, cuantificables y medibles, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para 38500 o para cualquier otro, ¿no? Si voy a implementar una gestión de servicios, si voy a implementar un sistema de gestión de calidad, si voy a implementar un sistema de gestión de la seguridad de información, de continuidad del negocio o de lo que fuera, ¿no? Esa es una de las principales consideraciones que habría que tomar en cuenta a la hora de implementar, ¿no? Resultados positivos respecto de la implementación de un enfoque basado en 38500. Reducción de costos, mejora del desempeño,
capacidad de reaccionar rápidamente a los cambios del mercado, esto es importante, mayor satisfacción del cliente, aumento de los ingresos por costo, beneficios generales para el órgano de gobierno en general, ¿no? Para la organización en su conjunto. Cuestiones negativas que pueden resultar de la no aplicación: violaciones de privacidad, aspectos específicos en fallas de seguridad, incumplimiento de normas relativas a la seguridad, asuntos relacionados con los derechos de propiedad intelectual y todo lo que tenga que ver de alguna manera con el incumplimiento, ¿no? Con el no cumplimiento, que tiene que ver con otro concepto que es el del compliance, ¿no? Que tiene también su estándar, que es la familia norma de 37.000, ¿no? Bueno, ese es otro tema, pero que también está relacionado con la gobernanza, ¿no? De hecho, se habla del marco del GRC, ¿no? Gobernanza, riesgo y compliance, ¿no? Cumplimiento, riesgos y gobernanza. Que en este caso, pues al hablar solamente de gobernanza, de alguna forma sí está vinculado con los riesgos, ya lo comentamos en el caso del análisis de los aspectos que pueden afectar a la organización, y en el caso del compliance, que tiene que ver con el cumplimiento, ¿no? Cumplimiento normativo, legal, ¿no? Que nos aplica como organizaciones que pertenecemos a un determinado estado, y el otro que es el cumplimiento de políticas, normas internas también, ¿no? El compliance se basa un poco en el cumplimiento de ambos espectros, ¿no? Tanto en el legal, digamos, de las leyes, y el aspecto del cumplimiento interno que tiene que ver con normas internas de cumplimiento, ¿no? Ahora, entrando ya un poco más todavía a los aspectos de la estructura del enfoque de 38500, esto tiene que ver con una serie de principios, es decir, se nos plantean una serie de principios para poder determinar un modelo de gobierno de TI que sea lo suficientemente coherente con la realidad organizacional y concreto para poder permitir alcanzar las estrategias, ¿no? Estos principios son el principio de responsabilidad, de estrategia, de adquisición, de rendimiento, de conformidad y de factor humano o comportamiento humano. En realidad, los principios suelen verse como una especie de directiva, ¿no? De un aspecto que se tiene que cumplir de alguna forma. Para el enfoque de 38500, los principios en realidad tienen una connotación más amplia, porque sería algo así como los aspectos clave, ¿sí? Ojo con lo que digo, los aspectos clave para la definición del modelo de gobierno de TI. O sea, son más que principios, ¿no? O sea, son parte del modelo en realidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad implica establecer funciones, principalmente, ¿no? De que existan funciones en el ámbito del gobierno y la gestión en realidad de las tecnologías, ¿no? No puede quedar como una especie de cuestión al aire, ¿no? Sino que tiene que ser concreta, ¿no? Asignar responsabilidades y compromisos a los roles que yo considero son apropiados para el gobierno y la gestión de las tecnologías, ¿no? La estrategia, el principio de estrategia, que implica la definición de, o identificación en todo caso, de las capacidades actuales, acuérdense de la oferta y la demanda, ¿no? De la capacidad y la demanda, ¿no? Las capacidades actuales y futuras de las tecnologías, ¿no? Sobre todo la planificación para tener lo necesario para poder dar soporte a las necesidades que se nos puede plantear al interno, ¿no? Del negocio, o lo que necesiten también para los clientes externos. La estrategia entonces es importante, ¿no? La parte de planificación. Luego está la adquisición, que tiene que ver con el sustento y la justificación para comprar cualquier cosa que tenga que ver con tecnología. Lo que decíamos, ¿no? El fin de toda estrategia de transformación digital no es la tecnología, ¿no? Sino es lo que a través de la tecnología puedo lograr. Entonces, aquí la adquisición es justificar lo que voy a comprar. O sea, ¿por qué lo voy a comprar? ¿Porque está bonito? ¿Porque tiene luces? ¿Porque me gusta? ¿Porque está en boga? ¿Porque todo el mundo lo usa? No, es porque me es útil para lo que yo necesito como estrategia. Mejor posicionamiento, mayores ventas, crecimiento, ¿no? Etcétera. Luego está el rendimiento, que tiene que ver con el desempeño, en realidad, ¿no? El desempeño del ámbito del uso de las tecnologías, ¿no? Esto está muy vinculado con la gestión, porque es la gestión en realidad la que va a proveer información respecto del desempeño, ¿no? O sea, cómo está funcionando en todo caso, ¿no? La conformidad, que tiene que ver con el cumplimiento absoluto de todo lo que haga falta en relación a normas, leyes en el ámbito externo o a normas y directivas en el ámbito interno, ¿no? Y el comportamiento humano, el factor humano, que es un aspecto clave porque nada de esto funciona si es que las personas no estamos involucradas, ¿no? Entonces hay un aspecto de comportamiento humano y eso no se debe dejar de lado, ¿no? Esta vista es un tanto más concreta. Aquí están los dos ámbitos, gobierno y gestión.
Aquí está el órgano de gobierno, que puede ser una persona, dependiendo del tamaño de la organización, o puede ser un grupo de personas. Imagínense una gran corporación, ¿no? Una junta de accionistas, una junta directiva, una presidencia, una vicepresidencia. O sea, toda esa estructura jerárquica de alto nivel forma el órgano de gobierno, ¿no? En corporaciones que son, pues, por supuesto, muy grandes, ¿no? En empresas más pequeñas, pues, será el gerente, ¿no? O el grupo de gerentes. Va a depender mucho de la estructura. En todo caso, en el ámbito del gobierno, las etapas de evaluar, dirigir y monitorear o monitorizar son los 3 pasos claves para desarrollar, ¿no?, las estrategias de gobierno, ¿no? Esas etapas, ¿no?, se encargarán de desarrollar una serie de actividades que están relacionadas a un propósito específico, ¿no? En el caso de evaluar, eso tiene que ver con inspeccionar y calificar el uso actual y futuro de TI, que tiene que ver con esto de que dijimos conocer cuál es el ámbito en el que se mueve la empresa, conocer cuáles las circunstancias en las que se desarrolla la organización, o sea, saber el terreno en el que estamos pisando, ¿no? Conocer el contexto completo, 360 grados de todo lo que implica la organización, factores internos, externos, respecto al uso de la tecnología, en fin, ¿no? Eso es evaluar. Dirigir es, en función de esa información, poder establecer lineamientos, políticas y planes, ¿no? Que acá dice básicamente estrategias y políticas cuya indicación, ¿no?, sirve para poder decirle al ámbito de la gestión, fíjense que la flecha está hacia abajo, ¿no?, define lo que la gestión debe hacer, ¿no?, los lineamientos generales de lo que la gestión debe hacer. Ahí es donde se da el enlace entre ambos ámbitos, ¿no?, el ámbito de gobierno y el ámbito de gestión. Y la parte del monitoreo, pues se encargará de recoger información de seguimiento de los indicadores que hemos dicho que se deberían definir, ¿no? Y establecer si se están cumpliendo o no, es decir, establecer lo que sería un monitoreo, ¿no? Un seguimiento y una acción, porque eso me va a llevar a determinar acciones para poder encaminar la estrategia, como suele ser, ¿no? Entonces, eso es un tanto la referencia entre el ámbito del gobierno y el ámbito de la gestión. Ahora, en el ámbito de la gestión, o digamos, todavía veamos el ámbito de gobierno, luego vamos al ámbito de la gestión. En el ámbito de gobierno, la manera como esos lineamientos, estos aspectos de definición de políticas, estos aspectos de definición de todo el marco de gobierno de TI se va a desarrollar, tiene que ver con la manera como se materializan estos principios, ¿no? Ya dijimos que estos principios son más que reglas generales, sino son aspectos concretos, específicos, que forman parte del modelo, ¿no? Entonces tendríamos por cada uno de ellos una estrategia de evaluar, dirigir y monitorear, ¿no? Entonces, a nivel de responsabilidad, que es la definición de roles, básicamente, y de sus funciones y responsabilidades, significa entonces que hay que evaluar la necesidad, por ejemplo, ¿no?, de determinados roles. Estableciendo la necesidad, establezco cuáles son esos roles. En la etapa de dirigir, establezco formalmente cuáles son esos roles. Y en el monitoreo es el seguimiento del funcionamiento, del uso o del despliegue de estos roles, ¿no? ¿Se entiende? Y esa misma lógica aplica en el contexto de cada uno de los principios, ¿no? En el ámbito de la estrategia lo mismo. Evaluamos la estrategia del uso de las tecnologías para determinar un plan ajustado a la realidad, ¿no?, en la etapa de dirigir, y el seguimiento y el monitoreo y el control a través de la etapa del monitoreo. Lo mismo para todas las demás eh, principios y acciones, ¿no? Para que lo tengan en consideración. Entonces, igual en el caso de adquisiciones, igual en el caso de conformidad, igual en el caso del rendimiento o del desempeño. Entonces, aquí es donde el modelo se convierte, o en todo caso, convierte a los principios en algo más, diríamos, en cierto modo, tangible, que a través de las diferentes etapas, dirigir, monitorear y evaluar, o evaluar, dirigir y monitorear, ¿no?, el modelo EDM, como se le conoce también, se van a hacer realidad, ¿no? Se van a convertir en algo concreto, en algo que va a aterrizar mejor, que va a establecer mejor, de manera coherente sobre todo, ¿no?, el marco de gobierno de las tecnologías, ¿ok? Entonces, eso lo que va a derivar es en esto, ¿no? Y ya lo hemos comentado también, ¿no? Este es el modelo con los principios y demás que están aquí embebidos y que en el ámbito de la gestión tiene una contraparte
que va a canalizar esos lineamientos que vienen a través de dirigir, a través de la etapa de dirigir, ¿no? Que se convierten luego en la etapa de planificar en el ámbito de la gestión, donde por lo general, no únicamente, sino por lo general, ¿no? El ciclo de Deming es el marco base de la gestión, ¿no? Por lo general, no digo que sea siempre, ¿no? Esto por si estamos pensando, por ejemplo, si 38500 es compatible con ISO 20001 o con el enfoque de gestión de servicios basada en la ISO 20000. Y eso es un rotundo sí, por supuesto que sí, son complementarios, absolutamente. Porque para poder ejecutar lo que se define en este ámbito, evidentemente, ¿no? La dirección que vendría a ser, por ejemplo, la política de gestión de servicios, si hablamos de un sistema de gestión de servicios, lo que va a hacer es que en la etapa de planificar va a darle las pautas de cómo es que debería implementarse y desarrollarse el sistema de gestión de servicios, ¿no? Para quienes tienen conocimiento de un sistema de gestión, saben que la política del sistema de gestión es la que define la columna vertebral de lo que va a ser el sistema de gestión. Por tanto, esa política que debe ser definido al más alto nivel puede ser hecho aquí, ¿no? Y con esto lo que estamos haciendo es un poco develar lo que normalmente cuando implementamos un sistema de gestión no solemos ver, ¿no? Decimos nada más alta dirección como una especie de órgano, ¿no? Etéreo, que sabemos que está por ahí, pero que no solemos ver, ¿no? Es aquí como que abrimos el telón, ¿no? Y estamos viendo qué es lo que hay por arriba. Y lo que hay por arriba, cuando implementas un sistema de gestión, es esto, ¿no? Un órgano de gobierno que tiene también, o que debería tener en todo caso, un marco para poder gobernar la organización, y en este caso las tecnologías, que debería definir lo que vamos a hacer en el ámbito de la gestión, ¿no? Y el ámbito de la gestión tiene una forma de cómo llevar adelante el objetivo, ¿no? Que es a través del ciclo de Deming, ¿no? Planificar, que deriva, por ejemplo, de la política definida a este nivel, el hacer, que tiene que ver con el implementar, ¿no? El verificar, que tiene que ver con la evaluación del desempeño, y el actuar, que tiene que ver con la mejora continua, ¿no? Entonces, ahí hay un vínculo entre ambos aspectos, ¿no? El gobierno y la gestión a través de dos marcos específicos, ¿no? El modelo EDM para el caso del marco de gobierno y el ciclo de Deming para el ámbito de la gestión, ¿ok? Y esto podría convertirse también, si lo vemos desde el punto de vista de ITIL, por ejemplo, ¿no? En un aspecto que puede verse de esta manera, ¿no? A través de las 4 capas de gestión, donde la capa corporativa es la capa de gobierno, la capa de negocios son las diferentes unidades de negocio principales de la empresa, de los que finalmente se sirven los procesos de la cadena de valor, ¿no? Las unidades de servicio, que son las que le dan soporte a las unidades de negocio, y toda la capa técnica que implica la infraestructura y los facilities que le dan soporte a los servicios, hablando de servicios de tecnología, ¿ok? Y eso también por tenerlo en consideración, y eso puede ser una manera de enfocarlo. Es decir, pueden haber dos formas de enfocarlo. La primera, que puede ser bajo el ciclo de Deming, si estamos hablando de un sistema de gestión basado en ISO, o el otro enfoque de buenas prácticas, si estamos hablando de un ITIL 2011 o de un ITIL 4, ¿no? Que tiene más o menos esta perspectiva, ¿no? Entonces, por supuesto, ahí, y pueden ser estas y pueden ser otras incluso, ¿no? Pero digamos que estas son las que más visibilidad tienen, porque ya conocemos el ámbito de gestión y de los sistemas de gestión, y esa sería una forma de cómo enlazarlas, ¿no? Aquí en esta vista, es una vista rápida, no pretendo leerla toda, es solamente para mostrar la relación que existe entre los principios, ¿no? Que ya hemos dicho que son más que principios, son aspectos clave de la definición de la estrategia, y el modelo EDM, ¿no? Y hemos dicho justamente que para cada ámbito de los principios hay una serie de actividades relacionadas a cada etapa del modelo EDM, y es así como el modelo de gobierno, ¿no? Se convierte en un modelo, diríamos así, capaz de implementarse, ¿no? Un modelo articulable, ¿no? Un modelo más pragmático de repente, ¿no? De aplicación. Entonces, hay diferentes tareas, diferentes objetivos, diferentes propósitos que derivan de la combinación o del cruce entre los principios y el modelo, ¿no? Que fue una imagen que vimos hace un momento, ¿no? Hay diferentes cuestiones que podríamos hacer referencia a alguna, ¿no? En el ámbito de la estrategia, por ejemplo, ¿no? En la etapa de evaluar la estrategia, ¿no? Que tendríamos que ver, por ejemplo, el grado de alineamiento, ¿no? Estamos evaluando, entonces sería evaluar el grado de alineamiento
de las tecnologías con la estrategia de negocio, ¿no? Es algo que va en el ámbito de la evaluación. En el ámbito de dirigir, teniendo ya los resultados de esa evaluación, habría que ver cuál es la brecha que ahora mismo manejamos o que ahora mismo tenemos entre lo que se plantea la organización contra lo que planteamos nosotros en la tecnología, ¿no? Y establecer planes que permitan justamente alcanzar el nivel esperado del uso de las tecnologías o de la planificación del uso de las tecnologías a futuro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la estrategia. Y el monitoreo, que es el seguimiento en realidad, ¿no? Cómo se están desarrollando los planes que se han establecido en la etapa de dirigir, ¿no? En relación a lo que implica la estrategia, ¿no? Y de esa manera tenemos diferentes actividades por cada uno de los principios en cada una de las etapas del modelo, ¿no? Y es la manera como se convierte en algo más tangible, por decirlo de alguna forma, la aplicación, ¿no? Ahora, el enfoque de implementación, que es, digamos, el camino a seguir para implementarlo, ¿no? El camino a seguir. Esto está basado y está vinculado al enfoque de el estándar ISO 38501, ¿no? Que es el estándar que forma parte de la familia de normas de gobierno de TI, ¿no? Que dice cuáles son los pasos generales para poder implementar el gobierno de TI, ¿no? De hecho, son tres grandes pasos, ¿no? El primero es establecer y sostener un entorno favorable. Y esto yo lo comentaba al inicio porque decía que un sello de ISO para todos sus estándares es que logremos un compromiso organizacional a través de alta dirección o a través de un patrocinador ejecutivo que sea clave, ¿no? Para el éxito, ¿no? Que sea el principal interesado en que la iniciativa se logre. Entonces, establecer y sostener un entorno favorable implica tener un adecuado patrocinio, ¿no? Con correspondientes responsabilidades y lograr el compromiso de las partes interesadas, ¿no? A partir de ahí viene la implementación del modelo como lo conocemos, ¿no? En términos generales, y luego viene la parte de la revisión continua, que sería pues el seguimiento, en este caso, de cómo el modelo sigue estando vinculado, alineado correctamente a la estrategia organizacional, ¿no? Eso en términos generales, ¿ok? Ahora mismo, y esto ya para ir cerrando, ahora mismo ISO ya está eh, revisando la versión actual de la norma, considerando que esta es del año 2015, o sea, la 38500 vigente es del año 2015, ¿sí? Y en este momento, este estándar está siendo revisado. Entonces, ya hay una versión de borrador que todavía no ha sido publicada hasta que se hagan las revisiones finales, donde se van a hacer probablemente algunos ajustes, algunos cambios, ¿no? La idea principal que hemos comentado, que es lograr el posicionamiento de TI como un activo estratégico para la organización, esto no creo que vaya a cambiar porque esa es su finalidad, ¿no? Finalidad, su propósito más grande. Seguramente se irán a hacer algunos ajustes para potenciar algunas capacidades relacionadas al gobierno, para darle mayor peso seguramente, ¿no? Y es probable que en los próximos meses tengamos noticias de esta nueva versión. De hecho, ahora mismo está en la fase de consulta, ¿no? Respecto del borrador. El borrador trae principalmente algunos cambios respecto de los principios, respecto del modelo y respecto del marco de trabajo. No van a ser cambios radicales en sí, pero a lo mejor algunos aspectos complementarios, ¿no? Algunos aspectos complementarios, probablemente, ¿no? Los principios van a ser más, van a ser 11 los principios. El modelo de gobernanza va a tener algunos ajustes ahí para considerar aspectos relacionados a los interesados, ¿no? El marco de gobierno, el marco de gobernanza va a incluir algunas especificaciones sobre elementos necesarios para el marco de trabajo, o sea, algunas especificaciones más claras de repente, que a lo mejor hoy mismo no están tan claras, vuelvo a repetir, como se quisiera, ¿no? O sea, a dejar claro más aspectos de la implementación, ¿no? Entonces, eso como noticia, en todo caso, igualmente pueden revisar la página de ISO, iso.org. Ahí van a encontrar las, digamos, las noticias actualizadas sobre los estándares. Y en este caso, pues 38500 está en este momento en fase de revisión, en realidad, está en modo de revisión. Es probable que en los próximos meses hayan noticias y probablemente una nueva
versión con algunos ajustes como los que tengo por aquí, ¿no? En el caso de los principios, habíamos comentado que eran 6, ¿no? Los principios propuestos, y digo propuestos porque cabe la posibilidad de que en la versión final se hagan algunos ajustes, ¿no? Cuando una norma está en borrador y en fase de revisión, los comités encargados de la preparación de las normas pueden tener todavía algunos, pueden todavía proponer algunos cambios, pueden hacer algunos ajustes, ¿no? Y luego la publicación sale eh, en abierto, ¿no? En abierto, sale en abierto, y cuando salen abierto al público en general, también pueden haber opiniones de expertos que pueden ser consideradas y pueden haber algunos ajustes, ¿no? Hasta donde yo sé, cuando se hace una publicación abierta, no se hacen ajustes tan dramáticos, de repente algunos ajustes por ahí de errores, de forma, difícilmente de fondo, entonces por eso digo aquí principios propuestos, es probable que sean estos o hayan algunos ajustes o sean algunos más los principios, ¿no? Pero en todo caso, la perspectiva de los principios va a cambiar porque van a aumentar a otros principios que seguramente los comités de expertos han considerado necesarios, ¿no? Para cubrir de repente algunas cuestiones más actuales del ámbito de la gestión de las tecnologías y del gobierno de las mismas, y que por tanto pues consideran que esos van a ser los principios, ¿no? Esto puede variar a la hora de que formalmente se haga la publicación, ¿no? Eso habría que tenerlo en cuenta, ¿ok? Pues todo lo que tenía que contarles en este tema ya lo hemos abordado, ¿no? El tiempo no da para más. Por supuesto, hay muchos aspectos más que comentar. En todo caso, aprovecho para hacerle la invitación. Este 7 de marzo tenemos el inicio de este programa de entrenamiento oficial para IT Corporate Governance, ¿no? Basado en el estándar ISO 38500. En realidad hablamos también de 38501 y 38502, que son las otras normas complementarias que tienen relación ya con la implementación y con el uso, ¿no? Una es el marco, el otro es la implementación y el otro es el uso, ¿no? 38500, 501 y 502, que están enfocados, pues ciertamente, a todos estos aspectos de posicionamiento estratégico de TI en la organización, ¿ok? Por mi parte, eso es todo lo que tenía que comentarles. No sé si en este punto tengan ustedes algunas consultas, a lo mejor aprovechamos este tiempo para eso. Quizás a lo mejor reviso el chat por aquí. Dieter me pregunta si esto implicaría que COVID también cambie. Puede ser, pero lo que pasa es que ahora mismo COVID ya como que se ha desmarcado un poco. Es como ITIL con la 20.000, ¿no? Hasta la versión anterior, en el caso de ITIL, ITIL 2011 con ITIL también del 2011, ¿no? Tenían una relación, o sea, se publicaron al mismo tiempo, ¿no? Y tenían una relación de complemento. Pero ITIL 4 como que se ha desmarcado un tanto, o sea, se ha desligado un tanto del enfoque de 20.000, aunque tienen procesos comunes, aunque en ITIL 4 se llaman prácticas. Y en el caso de COVID 2019, en este caso con 38500, ya no hay tampoco una relación tan cercana. A lo mejor con COVID-5, ¿no? Eran complementarios, pero COVID 2019, al igual que ITIL 4, como que se han desmarcado porque buscan ser ahora mismo marcos más integrales a nivel organización, ya no solamente en el uso de las tecnologías, sino más globales, ¿no? A nivel ya de toda la organización, ¿no? Puede hacer que lo cambien. De hecho, COVID 2019, entiendo, todavía no ha terminado de aterrizar y de cuajar como se pensaba. Es probable de que todavía necesite un tiempo, a lo mejor alguna actualización de algunos aspectos, no sabría decir, no conozco cómo maneja ISACA en este caso el tema, pero de lo que sí puedo hablar es de 38500, ¿no? Y que ya se vienen cambios en ese sentido, ¿no? Ok, dice Camilo, la implementación del marco de gobierno a nivel de documentos entregables, ¿cuáles serían? A ver, va a depender mucho de qué es lo que quieras implementar, ¿no? Dependiendo de lo que tengas y no tengas. Pero evidentemente sí tendrán que haber, por ejemplo, los planes estratégicos de TI, ¿no? Los famosos PETI. Deberían desarrollarse a nivel de corporativo, ¿no? A nivel de gobierno corporativo, es decir, con la participación del órgano de gobierno. Significa entonces que este es un enfoque que no está dirigido únicamente al ámbito del gerente de TI, ¿no? Del CEO, sí, pero del CEO, ¿no? No está dirigido a nivel del CEO únicamente, sino al nivel un tanto más arriba. Si hablamos de una corporación, ¿no? Habrá alguien más arriba
del CEO, del gerente de tecnología, ¿no? Entonces, el enfoque está orientado, además, para el ámbito de gobierno, es decir, para quienes toman decisiones de la organización que no necesariamente son especialistas en tecnología. ¿Que involucra al CEO? Sí, porque es el que tiene que dar todas las pautas respecto de la gestión, respecto de las estrategias de gestión que se van a utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué habría que desarrollar? El plan estratégico de tecnologías, a lo mejor políticas generales que incluya el uso de las tecnologías. ¿Qué más podría desarrollar? Políticas que tienen que ver con la adquisición de tecnologías, ¿no? Que podría ir en el ámbito de una gerencia de abastecimiento, de compras, de logística, o como se llamen en las organizaciones, ¿no? Lineamientos específicos en ese sentido, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que haya que hacer, la definición de la documentación y los entregables va en realidad a generarse en diferentes ámbitos, pero con un enfoque de uso de tecnología, ¿no? Como decía, políticas específicas de compras para el uso de las tecnologías. Eso irá al ámbito de logística, por ejemplo, ¿no? El plan estratégico de tecnologías, que eso sí es específico, que tendrá que ser hecho al nivel del órgano de gobierno, también, ¿no? Habrá que agregar de repente un apartado, un acápite, un capítulo dentro del plan estratégico referido a las tecnologías también, ¿no? Que es de donde va a derivar el plan estratégico de TI, ¿no? Y donde se tendrán que establecer precisamente los KPIs e indicadores y métricas que en diferentes ámbitos donde se usa la tecnología se van a tener que medir, ¿no? Eso, estrategias, planes, políticas, definición de roles, porque en algunos casos algunas organizaciones requieren o determinan la necesidad de establecer un comité de tecnología, pero no un comité de tecnología que donde esté el gerente, el coordinador de tecnologías, sino en realidad los gerentes, ¿no? Así como puede haber un comité, no sé, de finanzas, donde obviamente está el gerente de finanzas, pero también hay otros involucrados. Tendría que haber un comité de tecnologías o de gobierno o de gestión de tecnologías, ¿no? De repente como lo quieren llamar, de gobierno y gestión a lo mejor, que va a tener una serie de responsabilidades. Eso implica a lo mejor afinar el cronograma, definir responsabilidades específicas, ¿no? De este comité que va a tomar determinadas decisiones sobre el uso de las tecnologías basada en las estrategias, ¿no? De modo que no hay un patrón específico de documentación, sino que va a depender de cómo sea definida la estrategia, ¿no? Espero que eso responda a tu pregunta, Camilo. ¿Alguien más tiene alguna consulta ya final para pasar directamente ya a la parte del sorteo? Gracias, Camilo. Gracias a ti. Gracias por tu pregunta. Gracias por participar. A todos los que han participado, nuevamente les vuelvo a comentar, ¿no? Respecto de este tema, ¿no? ¿Ok? Les agradezco mucho su participación. Muchas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por la atención. Espero que haya quedado alguna información en este tiempo que les sea de utilidad. Y pues hasta la próxima. No se olviden visitar la página pmclatam.com, ¿no? Ahí pueden ver información sobre nuestros próximos inicios. Y no se olviden pues que el 7 de marzo iniciamos el programa de IT Corporate Governance, ¿no? Basado en este estándar. 38500, en realidad 38501 y 38502. Entonces, por mi parte, pues gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos por participar. Un fuerte abrazo, a cuidarse donde estén y nos vemos en cualquier momento. Gracias. Hasta la próxima.